Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Clara siempre había sido alguien estable, alguien que aportaba coherencia a quienes la rodeaban. Casada con Adrien durante 8 años, su vida parecía un modelo de perfección, un matrimonio feliz, 2 hijos, un hogar cómodo y una prometedora carrera dirigiendo una agencia de comunicación. Eran una pareja muy unida, a menudo envidiada por su cercanía y equilibrio. Pero en el fondo, Clara sabía que su vida no era tan tranquila como parecía. Desde la desaparición de Adrien, cada día parecía un ejercicio de control emocional, una lucha silenciosa para lidiar con un inmenso vacío. Al principio, hubo confusión. El día que no llegó a casa, cuando su teléfono se quedó en silencio. Clara imaginó que se había retrasado por algún imprevisto, una cita de trabajo retrasada o una emergencia. Pero con el paso de los días, este silencio, al principio preocupante, se convirtió en angustia. Había buscado en cada rincón de su vida juntos, examinando sus pertenencias, sus cuentas, su ordenador. Había contactado con sus colegas, sus amigos, incluso con su familia. Pero todo había quedado sin respuesta. No había dejado ninguna nota, ningún rastro. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Durante los primeros meses, Clara se aferró a la esperanza. La esperanza de que, en algún momento, Adrien regresaría. Que tendría una explicación racional para todo esto, que estaría allí para tranquilizarla, para decirle que todo estaba bien. Había inventado excusas, un accidente de coche, un dolor de cabeza tan intenso que había perdido la capacidad de pensar con claridad. Todo, menos la idea de que lo dejaba todo atrás sin siquiera una palabra de consuelo. Los primeros cumpleaños sin él habían sido los más difíciles. El primer San Valentín, el primer día de la madre sin un ramo de flores suyo, la primera Navidad sin él en la mesa. Luego, con el paso de las estaciones, la espera dejó de alimentar la esperanza. Clara comprendió que no podía seguir dándole vueltas a la idea de un regreso que nunca llegaría. Así que dedicó su energía a lo que sí podía controlar, sus hijos, su trabajo y reconstruir su propia vida. Pero incluso en esta nueva vida cotidiana, Adrien seguía siendo una presencia persistente, una sombra silenciosa en cada rincón de su existencia. El vacío que dejó atrás seguía sin llenarse, a pesar de sus esfuerzos. Sus hijos, aunque estaban creciendo y asumiendo la idea de una vida sin su padre, a menudo preguntaban dónde estaba. Clara les respondía con vagas excusas, evitando la sugerencia de que su padre los había abandonado sin razón, sin explicación. Su corazón había construido una coraza, pero de vez en cuando, un recuerdo la golpeaba, el olor de su camisa dejada en el armario, la canción que habían bailado juntos en su último cumpleaños, el sonido de su voz que había terminado olvidando. Y, cada vez, ese dolor profundo e insidioso que seguía regresando. Hoy, Clara vivía en piloto automático. Había aprendido a dejar de esperar, a llenar cada instante de su existencia con un propósito claro, a actuar como si la desaparición de Adrien ya no la atormentara. Se levantaba por la mañana, preparaba a sus hijos para el colegio, iba a trabajar y cumplía con sus tareas con un rigor casi clínico. Pero en el fondo, se sentía perdida, como un barco sin timón. Hizo todo lo posible por sonreír, por convencer al mundo de que estaba bien. Pero en el fondo, la ausencia de Adrien era una herida que no podía sanar. Una mañana, mientras hojeaba distraídamente el periódico en el tren, un pequeño recuadro le llamó la atención. El anuncio era sencillo, sin adornos. Apenas le había prestado atención al leerlo por primera vez, pero algo en el mensaje la hizo volver. Las palabras eran directas, casi demasiado claras para ignorarlas. Encuentra lo que has perdido. Reconecta con quienes se han distanciado. Ninguna pregunta es demasiado difícil de responder. Llama al servicio 7X y todo se aclarará. Había algo inexplicable en este anuncio, algo profundo y familiar. Tenía la sensación de que este mensaje no era para todos, sino solo para ella. Como si la vida, o el destino, le ofreciera la oportunidad de resolver el misterio que pesaba sobre su existencia. Dudó. La racionalidad, la voz que siempre la había guiado, le decía que no cediera a esa tentación. Que debía ser una estafa, una trampa. Pero otra parte de ella, una parte más desesperada, más solitaria, le susurraba que no dejara pasar esa oportunidad.
¿Y si esta era la clave de la verdad que había estado buscando todo este tiempo? ¿Y si este servicio era la respuesta a la pregunta que la había atormentado durante 3 años? Sin pensarlo realmente, como si una fuerza invisible la empujara a actuar, Clara cogió el teléfono y marcó el número. El teléfono vibró. 1 vez. 2 veces. Luego, tras el tercer timbre, contestó una voz profunda y tranquila. No era la voz de un operador de ventas, ni una llamada automática. Era una voz humana, pero con una frialdad casi sobrenatural. Servicio 7X. ¿Cómo podemos ayudarle? Clara sintió que el corazón le latía con fuerza y una oleada de nerviosismo la invadió. Había algo solemne en esa voz, como si hubiera estado esperando esa llamada durante mucho tiempo. Se obligó a respirar hondo para calmar sus pensamientos confusos. Busco a mi esposo. Desapareció hace 3 años. Ni siquiera sé dónde está. Se fue sin decir palabra. Sin mensaje, sin señal. Simplemente, nada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Clara se preguntó si la persona había oído lo que acababa de decir. Pero antes de que pudiera preocuparse más, la voz volvió a hablar. Lo entiendo, dijo simplemente, como si todo fuera rutina. Dime su nombre y veré qué puedo hacer. Clara se levantó de la silla con manos temblorosas. Hacía tanto tiempo que no pronunciaba el nombre de Adrien en voz alta. Parecía irreal, casi como si pudiera despertar un recuerdo demasiado doloroso. Adrien. Su nombre es Adrien Dufresne. En cuanto pronunció su nombre, sintió un cambio, casi imperceptible, pero real. La voz, hasta entonces impasible, pareció cobrar una nueva gravedad. Tu esposo es una persona complicada. ¿Estás lista para afrontar lo que descubras? Clara se estremeció. Era como si la voz hubiera penetrado en su alma, hubiera leído la profundidad de su sufrimiento. Pero al mismo tiempo, sintió una extraña certeza que la invadía. Tenía que saber. Ella respondió, con más firmeza que nunca, estoy lista. Necesito saber. Necesito saber qué pasó. Muy bien, dijo la voz antes de que se cortara la comunicación. Los días posteriores a la llamada del servicio 7X se prolongaron, suspendidos en una anticipación insoportable. Clara, acostumbrada a la disciplina y al control de sus emociones, se sintió abrumada por una oleada de dudas. Cada minuto que pasaba parecía más pesado que el anterior. Sentía como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, y como si toda su existencia girara en torno a este enigma que, con los años, se había convertido en su carga. ¿Qué podría descubrir? ¿De verdad iba a encontrar a Adrien? ¿O era solo otra ilusión, otra falsa promesa? El silencio de la radio del servicio 7X la torturaba. La espera era más insoportable que la incertidumbre de su propio pasado. Cada llamada la sobresaltaba, cada vibración de su celular era una ocasión para una falsa alegría. Clara se encontraba haciendo malabarismos entre la esperanza y la duda, sin saber ya si había tomado la decisión correcta al responder la llamada. Una semana después, llegó el mensaje de voz. El eco de la voz profunda e impasible del servicio 7X resonó en su mente, como una nota musical evocadora. Hemos encontrado información sobre Adrien. Te espera. Prepárate para cualquier cosa. Clara no tuvo tiempo de preguntarse nada antes de que la decisión se tomara por ella. La llamada de la verdad, la promesa de respuestas, la sumió en un torbellino de sensaciones contradictorias. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción, miedo y una esperanza casi irracional. Abordó un vuelo con destino desconocido, con la mente dividida entre la lógica que le decía que debía ser cautelosa y el deseo insoportable de descubrir la verdad sobre la desaparición de Adrien. Las instrucciones que le habían dado eran misteriosas, casi crípticas. El nombre de una ciudad, una calle, el número de un edificio. Sin más detalles. Era como si la invitaran a un laberinto sin fin, sin tener ni idea de si saldría ilesa. El pequeño pueblo al que llegó parecía congelado en el tiempo, lejos de todo lo que conocía. Los viejos edificios con sus fachadas desmoronadas parecían abandonados hacía décadas, como si la modernidad fuera solo una ilusión lejana en este rincón olvidado del mundo. Al final de la calle principal, un antiguo edificio se alzaba ante ella, una imponente silueta de piedra y madera, marcada por el paso del tiempo.
El hotel parecía un escenario congelado en otra época. Las ventanas, tapadas por gruesas cortinas, no dejaban entrever el interior. Un lugar desconectado de la realidad, como si perteneciera a otra época, o incluso a otro mundo. Clara dudó un instante antes de cruzar el umbral, sintiendo la tensión crecer en su cuerpo. Dentro, la atmósfera era aún más extraña. El olor a libros viejos, polvo y cera era omnipresente. Los tapices descoloridos y los muebles de otro siglo parecían congelados en una época pasada. Todo allí era antiguo, pero extrañamente vivo, como si el hotel albergara secretos en su interior. Un hombre de traje oscuro, cuya mirada clavó en Clara hasta los huesos, la saludó sin decir palabra. Parecía saber su nombre incluso antes de que ella hablara. «Eres Clara, ¿verdad? Tu marido te espera en la trastienda». La frialdad de su voz no dejaba lugar a dudas. No hubo bienvenidas ni preguntas. Solo una misión que cumplir, una reunión que organizar. Clara siguió al hombre por los oscuros pasillos, cada paso resonando en su mente atormentada. Sentía las piernas pesadas y el corazón latía con fuerza. Se sentía como en otro mundo, un lugar donde el tiempo y las leyes de la realidad parecían detenerse. El sonido de sus pasos parecía desproporcionadamente fuerte en el denso silencio, cada movimiento la adentraba aún más en una incógnita que ya ansiaba comprender. Finalmente, llegó a una puerta que también parecía congelada en la historia. Un viejo panel de madera descolorido, sin inscripción, marcaba la entrada. El hombre se detuvo allí e hizo una ligera reverencia, invitándola a pasar. Clara sintió un escalofrío que la recorrió, la sensación de enfrentarse a algo para lo que no estaba preparada. Entró en la habitación. Y allí, en las sombras, estaba él. Adrien. Estaba sentado de espaldas, con un tenue destello de luz tenue acariciando su rostro cansado. Parecía envejecido, más de lo que el tiempo y la distancia justificaban. Su cabello, antes negro y liso, ahora estaba canoso, sus rasgos marcados por una fatiga invisible. Sin embargo, allí estaba, Adrien, el mismo hombre que había amado. Pero había algo inconexo en él, algo que la hacía preguntarse si seguía siendo el hombre que había conocido. Clara se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Dudó, una emoción salvaje la invadió. Su mirada se fijó en él, pero él parecía más distante que nunca. No era solo la falta de respuesta durante 3 largos años lo que dolía, sino la palpable distancia que los separaba ahora. Como si el hombre que había amado hubiera desaparecido, reemplazado por un extraño. Adrien, ¿eres tú? Su voz temblaba, un dolor inesperado impregnaba cada palabra. Se quedó allí, paralizada, dividida entre el alivio de reencontrarlo y la certeza de que la persona que tenía ante sí no era exactamente la que conocía. Adrien se levantó lentamente, con movimientos pesados, como si cada gesto le costara una energía considerable. Sus ojos, antes llenos de vida y ternura, ahora estaban marcados por una profunda tristeza, un sufrimiento que parecía ocultar tras una fachada de indiferencia. Clara, lo siento. Si hubiera sabido que me estarías mirando, habría hecho algo diferente. Pero era demasiado tarde. Su voz, quebrada, cargaba con un peso de arrepentimiento que nunca imaginó oír. Clara, sin embargo, no podía procesar lo que acababa de decir. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Adrien, el hombre al que conocía tan profundamente, decirle eso, después de todo lo que le había hecho pasar? Explicó lentamente, respirando hondo, que su desaparición no había sido una elección personal, sino una decisión impuesta por fuerzas externas. Se había visto envuelto en un asunto delicado, algo mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Amenazas, manipulaciones, conspiraciones. Había tenido que huir para proteger no solo su vida, sino también la de ella y la de sus hijos. Explicó que la única manera de protegerlos era desaparecer, mimetizarse con las sombras, cortar todo contacto con ella. Pero nunca imaginó que su silencio destrozaría todo lo que habían construido. Clara, devastada, ya no sabía qué sentir. La revelación le impactó profundamente. Lo que había creído una desaparición inexplicable, una traición imperdonable, era en realidad un sacrificio que él había decidido hacer sin decírselo, sin darle la oportunidad de comprender. Y ahora, frente a él, Clara comprendió que no solo había perdido a un marido. Había perdido a un hombre al que creía conocer.
Un hombre al que había amado, pero que, a cambio, había tomado una decisión que los había condenado a ambos a la soledad. En los días siguientes, Clara se vio sumida en un torbellino de reflexión, desgarrada por una decisión que pesaba sobre sus hombros. Cada pensamiento, cada emoción, parecía aplastarla bajo su propio peso. Adrien, su esposo, a quien creía perdido para siempre, le ofrecía la oportunidad de reencontrarse con él, pero esta oportunidad tenía un precio que no estaba segura de estar preparada para pagar. Un precio que trascendía su propia vida y que amenazaba con romper el frágil equilibrio que había mantenido a lo largo de los años. Adrien le contó sobre su vida secreta, este universo paralelo donde se había visto obligado a esconderse, una existencia marcada por amenazas, peligros y conspiraciones invisibles. Le ofreció la oportunidad de seguirlo, de comenzar una nueva vida juntos, en un mundo que aún no comprendía. Pero en sus ojos, Clara leyó el peso de esta decisión. Sabía que su propuesta no era solo una segunda oportunidad, sino un camino lleno de obstáculos, un camino donde la seguridad y la tranquilidad eran lujos que nunca podrían volver a conocer. Su mundo nunca volvería a ser el mismo. Siempre serían objetivos, siempre perseguidos por enemigos invisibles. Tenía hijos. Hijos que había criado sola, que necesitaban estabilidad y seguridad. Aceptar esta propuesta era arriesgar su futuro, alejarse de todo lo que había construido. Era abandonar su hogar, sus amigos, su carrera y todo lo que había construido para ellos. No podía simplemente ignorar estas responsabilidades. Clara se sentía dividida entre el amor que sentía por Adrien, el hombre con el que se había casado, y el inmenso amor que sentía por sus hijos. ¿Cómo podía arrastrarlos a esta vida incierta, llena de peligro y sacrificio? Por otro lado, el pabellón 7X le ofrecía una salida limpia y despejada. Un regreso a la normalidad, la oportunidad de borrarlo todo y empezar de cero, de archivar el pasado en un cajón y olvidarlo. El pabellón no prometía respuestas, pero sí un posible final a esta historia que la había torturado durante tanto tiempo. Le daba la oportunidad de pasar página, de seguir adelante sin saber nunca qué había sucedido realmente, de vivir sin las preguntas que la atormentaban. Sería un alivio temporal, un regreso a una existencia familiar, pero al mismo tiempo, una renuncia definitiva a cualquier verdad. Clara sentía en sus entrañas que, si elegía ese camino, viviría con una insatisfacción eterna, una especie de vacío que jamás se llenaría. Esta seguridad sería una ilusión. La carga de la incertidumbre sería reemplazada por la del olvido. Ya no estaba sola en sus pensamientos. Adrien, aunque cambiado, parecía esperar su respuesta con una paciencia teñida de miedo. Sabía que su regreso, aunque fuera parcial, dependía de ella. No podía obligarla a aceptarlo en su nueva vida, pues comprendía perfectamente los sacrificios que exigía. Ya no era el hombre con el que se había casado, pero el amor que sentía por Clara, a pesar de todo lo vivido, seguía intacto. Esperaba que se uniera a él, que lo aceptara en su nueva realidad. Pero sabía que, en esta situación, ella sería la única que podría tomar una decisión. Clara permaneció sola en la habitación del hotel, observando a Adrien esperar, con los brazos cruzados, como una sombra de lo que fue. Observó su rostro marcado, esos rasgos de fatiga y dolor que ahora le eran ajenos. El hombre en el que se había convertido parecía distante e íntimo a la vez. Su amor por él estaba presente, en cada fibra de su ser, pero el peso de su decisión se volvía cada vez más insoportable. La pregunta ya no era si lo amaba, sino si podría soportar las consecuencias de esta decisión. Si podría arriesgar su vida, su felicidad y la de sus hijos para seguirlo por un camino incierto y peligroso. Los minutos transcurrían, interminables. El silencio en la habitación parecía hacerse más denso, cada instante se extendía como una eternidad. Clara cerró los ojos, buscando respuestas en los recuerdos de su vida juntos, en las promesas que se habían hecho. Y, en el fondo, comprendió algo. No quería huir. No quería ser una espectadora de su propia vida, ni dejar que el miedo dictara su destino. Quería avanzar. Pero avanzar a su manera. No quería perderse en la oscuridad, sino iluminar su propio camino, aunque estuviera plagado de incertidumbre y peligro. Se levantó lentamente y se acercó a Adrien. Él la miró con un destello de esperanza en los ojos, pero Clara sabía que, aunque le tomara la mano, jamás podría volver atrás. Él nunca volvería a ser quien había sido, y ella nunca volvería a ser quien había sido. Pero eso no significaba que no pudieran reconstruir algo juntos.
Clara tomó la mano de Adrien y la apretó con suavidad. Elijo reencontrarme contigo, pero a mi manera, dijo en voz baja, con voz temblorosa pero llena de determinación. Sabía que él la entendía. Voy a elegir lo que quiero para mí y para nosotros, no lo que la vida me dicte. Las palabras parecían ligeras, pero tenían un peso inmenso. No era una decisión fácil, pero era su decisión. Clara sabía que no podía controlarlo todo, que los peligros que les aguardaban eran reales. Pero ya no estaba preparada para dejar que su vida se rigiera por secretos y mentiras. Estaba eligiendo el amor, sí, pero también la libertad. La libertad de vivir a su manera, de redefinir su futuro y reconstruir lo que había perdido. El Servicio 7X, esa misteriosa y perturbadora organización, le había ofrecido una salida. Pero, en última instancia, lo que había encontrado en su interior era mucho más valioso, el coraje para reinventarse, para buscar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Quizás este camino estaría plagado de obstáculos, pero estaba lista para tomarlo. No solo por Adrien, sino por ella misma, por su familia, por el futuro que elegiría. Se giró hacia Adrien con una mirada firme. Estoy lista para seguir adelante. Y esta vez, yo elegiré el camino. Con esta decisión, Clara supo que todo había cambiado. El camino sería difícil, pero nunca tendría que mirar atrás.